Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con el informe semanal del día 28 de enero de 2024. Vamos con el repaso de una nueva semana y con el repaso de lo que ha sido este primer mes del año 2024, porque ya esta semana cerramos esa última vela mensual del primer mes del año. Y tenemos como siempre aquí delante el índice del Nasdaq Composite. Vamos a comenzar a comentar un poquito sobre lo que ha pasado en el mercado, que seguimos haciéndolo muy bien, en línea a lo que comentábamos ya en pasados informes semanales. Un poquito sobre las grandes del mercado, valores visionarios y un repaso en general sobre qué es lo que estamos viendo por ahí interesante, ¿no? Empezando por el Nasdaq, como comento, más 0,94% esta semana. Hemos tenido una semana en la que, sobre todo, el inicio de semana fue muy fuerte. Empezamos con un gap bastante importante tanto en el índice como en valores en general. Finalmente no ha tenido gran continuación ese gap. De hecho, muchos valores hemos visto como abrían con la semana con un gap muy fuerte, terminaban cerrándolo. Otras han terminado aguantando ese gap arriba. Por lo tanto, este tipo de movimientos también nos sirven para identificar un poquito la fuerza relativa. Ya sabemos que cuando hay un gap de estas magnitudes a inicio de semana, sobre todo, y vemos cómo se va aceptando, no tenemos esa venta rápida después de ese movimiento en busca de recogida de beneficios por parte de los inversores, sino que todo lo contrario, vemos ese gap y además hay un movimiento sólido, sostenible, mantenemos el precio arriba, terminamos viendo esa fuerza relativa en determinados valores y como valores que empiezan igual la semana terminan de manera diferente, y son señales que debemos de tener muy en cuenta, sobre todo en semanas así, en semanas en las que abrimos con gap, en semanas en las que pasa todo lo contrario, en semanas bajistas y vemos valores que destacan sobre el resto, que terminan cerrando arriba, todo ese tipo de cosas se ven precisamente en semanas con cierto punto de volatilidad y no en semanas tan laterales, ¿no? Así que es muy importante identificar ese tipo de movimientos. En cuanto a lo que vemos en el Nasdaq, comportamiento, ya digo, muy similar a lo que veníamos comentando en las últimas semanas. Fijaos cómo seguimos viendo muchas velas de subidas, la vela de bajada que tuvimos a inicio de mes cuando nos fuimos a la media de 10 semanas, fijaos que fue justamente la de menor volumen entre todas las que le rodean, lo cual es súper positivo, esa especie de no supply. Tenemos una subida muy fuerte, tenemos esa bajada que es con muy poquito volumen, lo que nos indica que realmente no está habiendo muchísima oferta en ese movimiento, es lo que conocemos como un no supply, y luego se confirma con un soporte en la media y volvemos a nuevos máximos de este patrón, de este comportamiento, con un volumen superior al que tuvimos en esa bajada, lo cual es súper bueno. Veremos si estas próximas semanas, aquí estamos con el Nasdaq Composite. Recuerden que la semana pasada ya hablamos del S&P, que está en máximos, sigue siendo nuevos máximos esta semana, del QQQ, que es el ETF del Nasdaq 100, que en este caso sí que está ya en máximos, pero el Nasdaq Composite, que engloba todas esas empresas del Nasdaq, aún está un poquito lejos de máximo, y es precisamente por lo que comentábamos la semana pasada. El Russell, vamos a poner con este ticker para verlo un poquito mejor. El Russell aún sigue lejos de sus máximos históricos, y al final muchas empresas de las que se encuentran en el Nasdaq, sabemos que el S&P hay empresas muy grandes, que en el Nasdaq 100 están las 100 empresas más grandes del Nasdaq, pero en el Nasdaq Composite tenemos tanto empresas grandes como muchas empresas pequeñas, que son la gran mayoría de las empresas tecnológicas, y como vemos el Russell nos indica que todavía estamos lejos de máximos, pero sobre todo va a ser muy importante recuperar este nivel que comentábamos en el pasado informe. Esta semana el Russell sube un 1,75%, súper buen comportamiento, bastante mejor incluso que los demás índices. Fijaos cómo hacemos soporte en la media de 10 semanas, esta semana terminamos tirando muy fuerte, lo cual es súper positivo. Veremos si, como digo, conseguimos romper esa barrera de los $2.000 con fuerza, porque eso va a ser muy clave tanto para el índice como para que el Nasdaq Composite también se pueda ir también a máximos históricos, como para valores precisamente que son ya no solo small cap, sino empresas de capitalización media, que también están en zonas muy claves, como puede ser, por ejemplo, se me ocurre Twilio, por ejemplo, que es una empresa que he estado mirando. Fijaos cómo está todavía en ese bottom que ha seguido configurando, no se ha alejado de esa zona, y tenemos un gráfico muy similar al del Russell, haciendo varias zonas de resistencia en este punto, y ahora empezamos a encontrar soporte en la media de 10 semanas y ciñendo cada vez más en este punto, ¿no? Sería ideal que valores como estos empiecen a romper a máximos, precisamente porque hay muchos valores en esta situación, ¿no? Valores como Doku, por ejemplo, también, que es una vieja conocida. Fijaos cómo el comportamiento que tiene es muy similar, todavía siendo esa especie de doble suelo, y esta vez vuelve a estar cerquita de esa zona de resistencia que veremos si termina recuperando, ¿no? Va a ser muy importante que todos estos valores, se me ocurre también Sentinelón, que la he estado mirando también, que fijaos cómo también hace esa especie de suelo, pero aún le queda por ahí alguna resistencia para realmente empezar a mirar arriba, y justamente está haciéndolo bastante bien. Nuevamente soporte en la media de 10 semanas. Todos estos son valores incluso que estoy viendo que, oye, de romper esas zonas de soporte pueden comenzar esa segunda parte de la fase del gráfico, donde empezamos a mirar arriba, donde ya tenemos la resistencia principal, que es la que está un poco manteniendo los rangos del valor en ese suelo, en ese bottom,
queda atrás y podemos empezar a mirar arriba con vista a romper siguientes resistencias, incluso llegar a esos máximos, ¿no? A esos máximos, ¿no? Por lo tanto, veo que hay muchos valores en esta situación y va a ser muy importante que tanto este tipo de valores como el Russell, en este caso el índice de empresas de menor capitalización, nos indiquen que está entrando el dinero aquí y que estamos dejando atrás esta especie de fases de suelo para empezar a continuar con esa segunda parte del gráfico, que va a ser súper bueno para que no solo sean las grandes del mercado las que tiren, sino que también acompañen este tipo de empresas. Hablando de grandes, seguimos viendo como las grandes del mercado son las que mejor lo están haciendo. Valores en la cartera visionarios como Now, ServiceNow, sube esta semana otro 2,7%, fijaos el volumen que hemos tenido y además presentamos resultados empresariales, fueron muy buenos, batiendo previsiones. Aquí tenemos resultados del último trimestre de 2023, resultados muy buenos, sigue haciéndolo genial, a nivel fundamental la empresa sigue muy bien, a nivel técnico la empresa sigue muy bien, mucho volumen acompañando ese movimiento, hacemos nuevos máximos históricos y es un valor que ya llevamos varias semanas diciendo que semana a semana va haciendo nuevos máximos, nos va dando más rentabilidad, lo cual es súper bueno. Seguimos viendo como estos valores grandes tienen movimientos muy sólidos, acompaña volumen, resultados buenos, hay soporte en medias de 10 semanas, lo cual es súper positivo. Palo Alto, otra empresa que tenemos en cartera, como ya comentábamos la pasada semana, le vamos a hacer un 65, un 60 y pico por ciento de rentabilidad. Más de lo mismo, nuevos máximos esta semana, más 1,4%. En este caso no hay tanto volumen, tampoco hemos tenido ningún tipo de catalizador como si tuvimos en No. Presenta resultados en 29 días, por cierto, estaremos muy pendientes a esos resultados y más de lo mismo, encontrando soporte en la media, movimiento súper sólido, que es lo que vamos buscando. ¿Por qué? Porque precisamente ese tipo de movimientos donde vemos rotura y muchas veces quizás cuando entramos en un valor estamos siempre actualizando el broker, ¿no? Sobre todo al principio, siempre actualizando el broker, viendo si, pues oye, el valor en el que entré la semana pasada, a ver si hoy está subiendo, joder, hoy no sube, a ver mañana si sube. Realmente eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el comportamiento ideal de un valor no es un comportamiento que tiene todas las semanas subidas, sino un comportamiento que precisamente cuando te alejas de ese ruido diario y te vas a un gráfico semanal, está generando un comportamiento constructivo. Estamos viendo un gráfico que hace máximo, consolida, encuentra soporte en la media, perfecto, se confirma ese soporte en la media, hay demanda institucional en ese punto, volvemos a ver nuevos máximos, como vemos en este punto, ¿no? Tenemos este movimiento muy bueno, consolidamos, hay soporte en la media, volvemos a ver nuevos máximos, consolidamos, vamos ahí haciendo soporte en la media, volvemos a tirar ese pullback a la media de 10 semanas nuevamente, se vuelve a confirmar el soporte, nuevos máximos históricos y de esa manera va generando un montón de rentabilidad. Ya digo, en Palo Alto, solo con un movimiento como este le vamos haciendo más de un 60% y ahí es donde está realmente el dinero. Otro valor de la cartera visionario de largo plazo, Nvidia, NVDA, que puse mal el ticker, que también esta semana hace nuevos máximos históricos, más 2,59%. Fijaos, el volumen sigue siendo mayor a la media esta semana, ya ha sido las últimas semanas superior a la media. Tenemos resultados en 24 días, pero bueno, ya en teoría sabemos que deberían ser muy buenos. ¿Por qué? Porque en los últimos resultados, y obviamente ya se tiene que estar descontando que van a ser muy buenos, porque ya en los últimos resultados, recordemos que no solo sacaron unos resultados mejor a las previsiones, sino que también aumentaron las previsiones que tenían para el siguiente trimestre, que es que van a presentar ahora. Por lo tanto, veremos qué tal sus resultados de Nvidia, si encima vuelven a superar esos resultados que dieron unas previsiones muy superiores a lo esperado y vuelven a superar esas previsiones actualizadas, sería algo una locura. Así que veremos qué tal son esos resultados. De momento seguimos viendo un súper buen comportamiento en Nvidia. Veremos si también empieza a consolidar un poquito, quizás porque llevamos 3 semanas brutales, con un movimiento muy fuerte. Creo que va subiendo más de un 20% solo en estas 3 semanas. Y obviamente lo ideal, como digo, no está genial obviamente entrar y que en 3 semanas le esté ganando un 20 y pico % de rentabilidad a un valor, sí, pero no es lo que te va a hacer en el largo plazo ganar rentabilidades muy grandes, sino que lo que te va a hacer ganar rentabilidades muy grandes es que pues Nvidia ahora quizás pudiera consolidar sobre los $600, que llegue en las próximas semanas a encontrarse con la media de 10 semanas, se vuelva a revalidar ese soporte, volvemos a encontrar demanda para irnos a máximos. Fijaos, un movimiento como este que fue tan fuerte, tan vertical. Pero realmente aquí hay un periodo de bastantes meses, estamos hablando de que empezó este movimiento en octubre y hicimos este máximo en prácticamente un año. Hay unos 10 meses en todo este movimiento que parece muy vertical, pero claro, hay 10 meses en ese movimiento que fue además muy constructivo, ¿no? Tuvimos este movimiento muy fuerte, aquí hay una lucha entre las medias que se terminan recuperando, movimiento muy fuerte, encontramos soporte en la media de 10 semanas, aceptamos un poquito, soporte en la media de 10 semanas, volvemos a tirar muy bien, hasta que ya empieza a encontrar un soporte, empieza a configurar una cajita que ya se va entrelazando con la media de 10 semanas, pero el comportamiento
comportamiento anterior de toda esa subida, toda esa tendencia es muy constructivo con la media, ¿no? Por eso digo que al final un movimiento como este también eventualmente va a tener que encontrarse con esa media, volver a confirmar ese soporte y terminar viendo nuevos máximos históricos siempre y cuando el valor lo siga haciendo muy bien. Así que como digo, los valores grandes del mercado siguen siendo los que mejor lo están haciendo. Vamos viendo poco a poco cómo valores de menor capitalización también lo van haciendo muy bien. Esta semana también lo ha hecho muy bien Nu, que es otro de los valores de la cartera Visionarios, más 3,6%, y sobre todo me gusta mucho de este valor que en estas últimas semanas ha dejado un no supply bastante bonito y que ha tenido mucha fuerza relativa en esta semana. Hemos visto sobre todo, como comentaba, el inicio de semana fue muy fuerte, con un gap muy fuerte en general en el mercado, y luego muchas se fueron desinflando a lo largo de la semana. En el caso de Nu no hubo un gap muy fuerte el lunes, pero de hecho empezamos la semana abajo, pero hizo todo lo contrario que el resto. Terminó la semana muy fuerte, cerrando en máximos de la semana justamente el viernes, o sea, muy buen comportamiento, demostrando mucha fuerza relativa. Fijaos cómo las velas de subida están siempre por encima de la media. Tuvimos bajada la semana pasada muy pequeña, un 0,x% que bajamos, y el volumen fue inferior a esas dos velas anterior y posterior, ¿no? Otro no supply, como comentábamos previamente en el índice. Así que muy buen comportamiento de Nu Holdings, empresa que ya digo, en este caso está en la cartera Visionarios clásica, está haciéndolo muy bien, y sobre todo esta vela da muy buena pinta de cara a una continuación inminente, o sea, a directamente esta semana poder ver continuación en el movimiento debido a ese cierre tan fuerte que hemos tenido cerca de la zona de máximo. Valores que me está gustando mucho, ya comenté la semana pasada, el valor AppLovin me está gustando mucho, fijaos que la comentaba y que esta semana ya sube un 7,6%, está ahí a puntito de romper esa cajita de Darvas, que está haciendo súper bien después de un movimiento súper fuerte, presenta resultados en 17 días, por lo tanto veremos si decide romper a máximos antes o esperar por esta zona a esos resultados empresariales. Súper buen comportamiento. También valores como los que estaba comentando antes, Twilio y demás, que no los veo valores para entrar directamente, sino para vigilar esas roturas, porque podríamos encontrar que si dejamos atrás este suelo y encontramos rotura de este movimiento, podemos empezar a retomar esa segunda parte del gráfico y retomar esa tendencia alcista. Así que te digo, hay muchos valores como estos, es importante también filtrarlos. Al final todo depende del tipo de estrategia que quieras seguir. Puedes ceñirte simplemente a máximos históricos, puedes también hacer algún tipo de swing en este tipo de valores. Ya comenté el otro día que yo también había entrado en Paz precisamente en esta rotura que tuvimos. No entré antes, que lo ideal hubiese sido la rotura aquí, pero yo quise confirmar a esta doble resistencia que podíamos encontrar, precisamente por no encontrarme con un movimiento en after que encontrase la venta en esta resistencia y viniese abajo, ¿no? Al final no recuerdo si le gané un 15 o un 20, creo que fue un 18 o algo así, terminé saliendo en esta semana de aquí cuando empezaba a tener cierres en la parte baja de la semana, y ya digo, son valores en los que también puede haber dinero, sobre todo en este tipo de momentos, ¿no? En este caso Paz ya dejó esa rotura que comentamos en esos valores, miró arriba, lo normal sería de hecho que siguiese subiendo, veremos cómo va actuando con esa media, si consolida un poquito ahí para retomar su tendencia alcista, pero ya digo, hay muchos valores que también pueden dar oportunidades en movimientos como estos. Y bueno, creo que poquito más que comentar, también IOT, comentar que esta semana no lo ha hecho muy bien, fijaos lo que comentaba antes, ¿no? IOT empezó la semana subiendo un 8%, fue de las que más empezó subiendo el lunes, subía un 8%, gap, continuación, súper buen comportamiento, y termina la semana menos 4,3%, es decir, desde el máximo de la semana hasta el mínimo, que de hecho el cierre ha sido el mínimo de la semana, lo cual es muy malo, hay un 12% de caída. Eso, como digo, es bastante negativo y nos hace ver justamente lo que comentaba al inicio del vídeo. Semanas como estas, en las que tenemos tanta volatilidad, hay gaps en los valores, es muy importante ver esa divergencia en valores para determinar dónde está la fuerza relativa. En IOT, por ejemplo, hemos visto que esta semana, oye, podía haber cerrado muy bien arriba y hubiese dejado un gráfico perfecto de cara a una posible rotura, y finalmente ha cerrado abajo, y tenemos valores como Nu que sí que termina cerrando haciendo máximos de la semana, ¿no? Por lo tanto, ahí es importante vigilar ese tipo de cosas, sobre todo de cara a ver qué podemos ver en semanas muy próximas, ¿no? Como digo, Nu por la vela que deja, muy probable que veamos continuación ya inminente en estas próximas semanas y que pueda hacerlo muy bien. Así que bueno, recalcar eso simplemente, y como siempre espero que te haya gustado el vídeo. Vamos a seguir viendo qué tal el mercado y sobre todo estos valores y el Russell, ver si por fin se termina acercando a esos $2000 y rompiéndolos con firmeza, porque va a ser muy importante para ver que el mercado pueda seguir subiendo y no solo sea todo a base de las empresas grandes. Eso, ya digo, muy importante. Así que espero que te haya gustado el informe como siempre. Si es así, puedes dejar tu me gusta, tu comentario, te estaremos leyendo y respondiendo, y suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.